Hola, hola. Buenos días, doctor. Buen día, buen día. Estamos aquí de turno. Estaba viendo unas cositas, por eso me he demorado un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, doctor. Todo bien, doc. Espero que igual esté también bien. Aquí estamos haciendo turno aquí en terapia. Así que si me desaparezco de momento es porque algo pasó. No se preocupe, doc. ¿Ya? Vamos a hablar con respecto al metabolismo quirúrgico, algunos datos importantes, ¿ya? Escúchenme, estoy viendo todavía de las notas, quizás me faltan de unas 10 personas todavía. Entonces estoy tratando de ver cómo solucionar eso. Hay algunas irregularidades, así que me estoy demorando justamente por eso, ¿ya? Pero va a salir su nota, no se preocupen, ¿ya? El que, además el que cada, cada estudiante es consciente bien cómo está, ¿no? Así que no tienen por qué estresarse porque no he subido la nota todavía. Pero yo creo que en esta semana ya las voy a subir. Estoy esperando completar de las 10 personas que me faltan para poder subirlo, ¿ya? Pero por lo menos en el primer parcial casi a la mayoría le ha ido bien, ¿no? Solo a los desconocidos nomás que han entrado al examen, han estado 2 minutos, han sacado 3, 4 puntos y listo, y se han salido. Así que solo que no sé quiénes son esos estudiantes, ni siquiera en lista están, ni siquiera en el grupo de WhatsApp están. La verdad, les comento, es una pena que ustedes actúen así, ¿ya? Otros estudiantes que han hecho el examen con su correo institucional y han hecho con su correo normal. O sea, doble, hicieron 2 veces el examen y los dos lo han enviado para ver cuál les sale mejor, ¿no? Es lógico que a esos estudiantes eh, la menor nota es la que les va a contar, ¿ya? Eh, Estudien a conciencia, ¿ya? Por favor. Ustedes nomás se están ocasionando, se están perjudicando. Doctor, una pregunta. Dime. ¿El día lunes el examen va a ser por la mañana o por la tarde? En nuestro horario. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? En nuestro horario va a ser, ¿ya? Sí, es que me estaba preguntando por esa duda. Ya, yo haya querido que el examen sea el 8 de julio, prácticamente el último día de clase, pero ha habido una serie de situaciones que no se ha podido, ¿no? Pasa que son varias materias.
Entonces, incluso que querían que el examen sea el 28, o sea, hoy día, pero no, pues. Entonces, estoy viendo también cómo hacer para que ustedes puedan ir al hospital. Estoy hablando de eso también. Entonces, para que vayan a ver algunas situaciones, algunas cosas que nosotros tenemos allá, para que vayan introduciéndose en la parte práctica, ¿no? Que al final de cuentas es lo más importante, ¿no? Entonces, estoy organizando eso. Yo creo que ya para la siguiente fase ya nos vamos a organizar bien. Es que somos varios, somos bastante y es un poco complejo tratar de organizar, pero vamos a ver si por lo menos de 3 o de 5 estudiantes los voy a hacer ir al hospital ya. ¿Qué pasó? Ah, ya. El doctor le pega. Ah, ya, ya, ya. Un segundito, ¿ya?
Hola, hola. Bueno, lo que vamos a avanzar ahora es el metabolismo quirúrgico. Vamos a ver algunas cositas importantes con respecto a esto, ¿ya? A lo que es el metabolismo quirúrgico, ¿ya? ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Les decía, pues estoy viendo cómo nos vamos a organizar para que comiencen a venir al hospital, ¿ya? Y ahí vamos a estar viendo la próxima fase. La próxima fase que lo que vamos a avanzar es prácticamente todo sobre ATLS, ¿ya? Y ustedes saben que aquí en Cobija existen bastantes accidentes de tránsito, sobre todo de motocicleta, ¿no? Entonces, darle una atención inicial es importante. Entonces, esas cositas vamos a estar viendo, ¿ya? Vamos a ver cómo nos organizamos para no armar problemas. Esto más o menos así de forma media por debajito, ¿no? Porque todavía no está, por la universidad no está aprobado de que los estudiantes vayan al hospital, ¿ya? Que lógico no va a ser obligado, el que no quiera ir al hospital no va a ser obligado porque no está todavía dicho de que no está normado de que se haga práctica todavía por si acaso, ¿ya? Eso yo lo voy a hacer con los que deciden ir, ¿no? Pero mejor si son todos, porque al final los beneficiados van a ser todos, ¿no? Ya, les decía, ¿están viendo mi pantalla? No, doctor, no. No, doctor. ¿Ahora? No, doctor, no se mira. Esa le ayuda a la otra. 1, 2, para. 1, 2, para. La izquierda, arriba, abajo. Bien. Bien. ¿Sabes? Muy bien. Va. Eso es. La otra vez. 1, va. 2, va. 3, 4. ¿Nada? No, doctor. Mira, saturación 96. No se está cortando mi voz, ¿no ves? No, doctor. Ya. Un cachito. Lo que pasa que estaba, ya, ahora sí. Era que estaba. Toma aire por la nariz, 1, 2, 3, y otra por la boca. Así se controla la respiración. Toma aire por la nariz, ¿Saben? Ahorita, ¿están viendo o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Les comento que uno de los pacientes que hay que tener bastante cuidado con respecto a la nutrición son los pacientes quemados. Por eso es que vamos a avanzar más adelante un tema específicamente con asunto de los pacientes con lesión térmica. ¿Ya?
lamentablemente les comento que en los hospitales de acá de nuestra ciudad, la parte de la nutrición no nos ayuda mucho con respecto a manejar a un paciente cuando tenemos un paciente grave, ¿no? Donde los nutricionistas juegan un papel importante, solo que pareciera que ellos no se han dado cuenta de la importancia que ellos son para el restablecimiento de un paciente, ¿ya? Y quienes deberían manejar toda esta situación del metabolismo, de cómo responde un organismo ante diferentes lesiones, ante diferentes patologías y enfermedades, son los nutricionistas, y ellos deberían estar al lado del paciente, indicándole, incluso en pacientes cuando se le da alta, ellos tendrían que estar dando indicaciones de la receta, qué es lo que tiene que comer el paciente y qué es lo que no tiene que comer, ¿ya? En otros países, incluso en otra parte de Bolivia, los pacientes que se van de alta, los pacientes postquirúrgicos, se los envía a la consulta por nutrición para que el nutricionista se encargue de darle una dieta específica, ¿no? Entonces, los licenciados en nutrición tienen su consultorio para poder orientar con respecto. Nosotros le enviamos con su diagnóstico postoperatorio y con todo lo que hemos tomado, ¿no? Todas el tratamiento y la conducta que se ha hecho con el paciente, ¿ya? Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos cómo funciona el organismo en este aspecto y qué repercusiones puede tener un paciente que no se alimenta bien, ¿no? Un paciente que no recibe la cantidad de carbohidratos necesarios durante el día, un paciente que no recibe la cantidad de proteínas, una de las cosas que es importante en un paciente quirúrgico, un paciente que desnutrido, por ejemplo, un paciente que tiene proteínas bajas, prácticamente va a tener serios problemas a la hora de la cicatrización de una cirugía, de una incisión quirúrgica. Son pacientes que sus heridas se les va a infectar, son pacientes que no van a tener una buena cicatrización, ¿no? Son pacientes que su piel no va a resistir a la sutura, sino que la sutura se va a abrir. Entonces existe una serie de situaciones que no favorecen cuando no existe el aporte energético, el aporte proteico, el aporte lipídico necesario para que el organismo pueda funcionar. Entonces son situaciones donde nosotros tenemos que saber que la nutrición en un paciente juega un rol sumamente importante. En el año 2002, en el año 2017 se ha hecho un trabajo con respecto a lo que es la nutrición en el paciente quirúrgico. Entonces, y ahí se ha visto de que se toma en cuenta varias cosas, principalmente la grasa abdominal y la grasa del músculo, del brazo, para medir y para valorar cómo está la nutrición de un paciente, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber y tienen que ver de que este tema, o es más, cada tema que ustedes pasan durante su formación como médicos, le va a servir para que ustedes lo puedan aplicar como profesionales, ¿ya? Así que siempre tienen que prestar mucha atención, ¿ya? Las horas iniciales después de las lesiones quirúrgicas o traumáticas tienen asociación metabólica con la reducción en el consumo total de energía corporal y en la eliminación de nitrógeno urinario, ¿ya? Entonces, por eso es importante que el paciente tenga una función renal sana, que sus riñones estén funcionando bien, ¿ya? Una de las cosas que nosotros siempre tenemos cuidado a la hora de atender un paciente crítico, vemos qué medicación le estamos dando, vemos la parte de la hidratación, que el paciente no se deshidrate porque puede hacer una lesión renal aguda, una lesión prerrenal puede hacer, ¿no? Entonces, mantener un funcionamiento renal óptimo cuando un paciente se encuentra internado,
es importante, ¿no? Mayormente los pacientes cuando nos vienen con shock hipovolémico, estos pacientes, debido al shock, a la pérdida de volumen que ha tenido, el riñón sufre daño, ¿no? Entonces estos pacientes hacen lesión aguda renal, ¿no? Y muchos tienen que entrar de forma temporal, hacen diálisis o hacen hemodiálisis para poder restablecer la función renal, ¿no? Y poder eliminar todo el desecho que se está acumulando en su organismo que le produce daño. Con reanimación y estabilización adecuada de los pacientes lesionados se lleva a cabo una priorización del consumo de sustratos para conservar la función de órganos vitales y apoyar la reparación de los tejidos lesionados. Entonces, ¿cuál es vamos a decirla así, qué es lo principal? ¿Qué es lo que nosotros siempre vamos a tratar de cuidar en un paciente, ¿no? Es que la función de órgano esté óptima, ¿no? Debemos de conservar nuestro objetivo de nosotros como médicos, para que ustedes lo tomen en cuenta, siempre va a ser de tratar de proteger ese órgano que está funcionando, que no sufra un daño, ¿ya? Entonces, todas las medidas que nosotros vamos a tomar en cuanto a medicamento, en cuanto a algunas medidas complementarias que nosotros tomamos, siempre va a ser para tratar de conservar el órganos vitales que son que de cada paciente, ¿no? Como el riñón, el corazón, el cerebro, el hígado, ¿no? El sistema vascular. Entonces, los pulmones, cada una de las medidas que nosotros tomamos siempre va a ser enfocada a conservar la función de órganos vitales y apoyar la reparación de los tejidos lesionados, ¿ya? Cuando hace poco ayer, a ver, ¿cuándo estaba de turno? El sábado. El sábado hubo una lesión, hubo un asalto, ¿no? Le quitaron el celular a una jovencita y al quitarle el celular se cayeron de la... ¿Dónde está? A ver, se los voy a mostrar ahorita. Aquí lo tengo. ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, mira. Esta lesión de aquí, esta lesión es de una jovencita, ¿ya? Le han, según lo que ellos han hablado, fue que le quitaron el celular, estaban en la moto ellos y se cayeron, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, mire, todo lo que es la parte de la piel, lo que protege, lo que es la parte ósea, la parte de los tendones y la parte muscular, ha sido dañada, ¿no? Entonces, esta herida, esta lesión en el dorso del pie, necesita una limpieza quirúrgica, se necesita entrar a quirófano. La piel, que es la principal capa que protege prácticamente todos los órganos y principalmente los órganos de los miembros, fíjense, está aquí enrollada, ¿ya? Esta piel se nutre de vasos, ¿no? Entonces hay una red vascular aquí que nutre la piel, pero si ustedes se dan cuenta, esta red vascular está dañada. Está dañada, ¿por qué? Porque prácticamente todo se ha enrollado
por la pérdida de continuidad de la piel que ha tenido, ¿no? Entonces, de esta manera, si ustedes se dan cuenta, la piel, este segmento de la piel, aquí vemos que ya está comprometida su nutrición, ¿ya? Por lo tanto, si no se toma una conducta, que en este caso le compete al traumatólogo tomar una conducta de forma inmediata, la paciente puede perder toda esta piel que más adelante va a necesitar un trasplante de piel para poder cerrar esto de aquí, o si no va a quedar con una cicatriz horrible, o también lo que puede hacer es, si no se da una limpieza quirúrgica lo más antes posible, puede haber infecciones que pueden comprometer al pie, incluso al punto de llegar a que haya una amputación del pie, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí podemos decir, no, pero es una lesión en el pie, no es tan vital. ¿A quién le gusta vivir sin pie? A ver, díganme eso. ¿Ya? Y esto es algo que le estoy mostrando de manera externa, ¿no ves? Pero la falta de nutrición en los órganos igual se afecta de forma interna por algunas alteraciones o algunas lesiones, ¿ya? Entonces es importante que ustedes puedan enfocarse bien en este tema y poder revisar con calma, ¿ya? La compresión, a ver esto de aquí, ya. En la fase de... En fase de recuperación también la fase de recuperación también se caracteriza por funciones que participan en el restablecimiento de la homeostasis, como el incremento de la tasa metabólica y del consumo de oxígeno, preferencia enzimática por los sustratos fácilmente oxidantes con la glucosa y la estimulación del sistema inmunitario. ¿Ya? Buen día, buen día. La compresión de las alteraciones colectivas en el metabolismo de aminoácidos, proteínas, carbohidratos y lípidos de los pacientes quirúrgicos es la base en el cual se sustenta el apoyo metabólico y nutricional. ¿Ya? Entonces, fíjense, proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿no? Prácticamente es lo que es la base de nuestra nutrición. Por eso es importante que nosotros sepamos equilibrar lo que es las proteínas, el carbohidrato y los lípidos, ¿no? Algunos exageran con los carbohidratos y es por eso de que existe un alto índice de obesidad casi a nivel mundial, porque la mayoría de la gente le gusta consumir carbohidratos y le gusta consumir bastantes frituras donde las grasas insaturadas están con un alto porcentaje, ¿no? Entonces es necesario que nosotros, cuando vayamos a hacer un procedimiento quirúrgico, veamos la parte nutricional del paciente, ¿no? Y si son ya pacientes complicados, hay que tratar de corregir esta situación de la parte nutricional. Fíjense, hay al 2%, ahora se firmaba la resolución con el doctor. Con eso, el metabolismo energético en estado de ayuno sin tensión fisiológica ha servido desde el punto de vista histórico como un estándar con el cual se compara las alteraciones metabólicas después de lesiones agudas y enfermedades críticas. Hoy en día les comento que antiguamente cuando había un paciente
Por ejemplo, un paciente que tenía una lesión, un trauma intestinal, y se le tenía que suturar el abdomen, el intestino. Se cortaba el intestino y se unía otra vez. Estos pacientes, con la idea de tratar de preservar lo que es la sutura intestinal que se hacía, lo mantenían muchas veces 6 días en ayuno. O sea, el paciente estaba con 6 días, ¿no? ¿Y dónde estaba el problema con todo esto? De que como el paciente estaba en ayuno, no se le podía dar dieta por vía oral, tampoco se le podía dar dieta por vía enteral. Necesitaban tener una dieta parenteral. La dieta parenteral se refiere cuando se le pone un catéter aquí en la vena subclavia o la yugular al paciente y se lo tiene que alimentar con eso, ¿no? ¿Qué pasa? El alto costo de este tipo de nutrición hacía de que algunos pacientes no pudieran conseguir este tipo de nutrición, ¿no? Entonces, al no poder conseguir este tipo de nutrición parenteral, el paciente a veces estaba 7 días sin recibir ningún tipo de nutrientes. Y eso no favorecía que los pacientes evolucionen favorablemente. Muchos pacientes tenían debilidad de la pared intestinal por la falta de nutrientes y la sutura muchas veces termina abriéndose, ¿no? Entonces, hoy en día, viendo esa situación, hoy en día ha aparecido lo que es el FACT-TRAX o la rehabilitación multimodal, ¿no? Donde ha habido estudios donde nos dice de que un paciente quirúrgico, por ejemplo, un paciente oncológico, se le detectó un tumor en el colon, se decide sacar ese tumor, se une nuevamente el colon, a este paciente a las 6 horas ya le están iniciando dieta, ¿no? Y le están iniciando dieta enteral incluso. Entonces ha habido evidencia científica donde no existe alteración. ¿Por qué motivo? Porque al iniciarle un tratamiento, una nutrición de forma rápida, entonces esto va a ayudar y va a favorecer al paciente para que tenga un funcionamiento de su organismo de una manera más óptima, ¿ya? Entonces es importante que ustedes vean esta situación y tomen en cuenta cuando tengan un paciente, cuánto es lo más prudente de mantener en ayuno a un paciente, ¿ya? No sé si se acuerdan de que en el preoperatorio, cuando hemos visto de que existen diferentes tipos de horas de ayunos previo a la cirugía para diferentes casos, ¿no ves? De 2 horas, de 6 horas, de 4 horas, de 12 horas, de 24 horas, en dependencia a cada caso y al consumo de cada alimento del paciente previo a la cirugía. Para conservar las necesidades metabólicas basales en reposo y en ayuno, un adulto sano requiere de alrededor de 20 a 25 kilocalorías obtenidas de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. Mira, de 22 a 25 kilocalorías, ¿no? Algunas bibliografías ustedes van a encontrar prácticamente de 30, ¿ya? Aquí estamos hablando de un paciente normal. Vamos a suponer, a ver, le vamos a sacar, a ver, ¿a quién le sacamos? Alan. ¿Dónde está Alan? Hola, doctor. Alan, ¿cuánto pesas? 70 kilos. 70 kilos. Vamos a poner 25. 25 por 70. Ya, mira, Alan, tú necesitas 1750 kilocalorías. ¿Ya?
1750 kilocalorías. Mayormente esto está dividido así de la siguiente forma, ¿ya? Algunos ponen el 70% de carbohidratos, 20% de proteínas, y un 10% de lípidos, ¿ya? Pero tu requerimiento diario de kilocalorías son aproximadamente 1750. Si tú consumes menos de eso por día, que es muy difícil que consumamos menos, eso nos va a llevar a la desnutrición o te va a llevar a la desnutrición. Pero si tú consumes más de esto de aquí, más de estos kilocalorías, más de 1750, esto te va a llevar a una obesidad, ¿no? Entonces, y justamente el nosotros no conocer, por ejemplo, cuánto de kilocalorías nos aportan los alimentos, es donde prácticamente la mayoría de las personas no lo controlan, y como no lo saben controlar, tenemos un alto índice a nivel mundial de personas con sobrepeso y de personas obesas, ¿no? Estas necesidades pueden ser de hasta 40 kilocalorías días en estado de tensión fisiológica grave, como la que se observa en pacientes con quemadura. Aquí fíjense, por ejemplo, miren, para un paciente quemado, la primera semana de nutrición es clave. Si un paciente quemado en la primera semana no le das una buena alimentación, con altos porcentajes de kilocalorías, este paciente prácticamente no va a tener una evolución favorable, su herida se le va a infectar, ¿no? Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta que lo vamos a pasar en la siguiente fase cuando veamos ATLS. La siguiente fase va a ser prácticamente todo lo que es ATLS, ¿ya? Atención al paciente con trauma. Y ahí vamos a ver quemadura, van a ver y van a observar el requerimiento. ¿Por qué un paciente quemado necesita un alto contenido de kilocalorías? ¿Ya? En adultos sanos, la principal fuente de energía durante el ayuno por periodos breves se obtiene de la proteína muscular y de la grasa corporal, siendo la grasa la fuente energética más abundante, ¿no? Entonces, por eso es que cuando la persona está varios días en ayuno, lo primero que comienza a perder es el músculo que tienen, ¿no? De los brazos, de las piernas, ¿no? El organismo de un adulto sano contiene de 300 a 400 gramos de carbohidratos en forma de glucógeno, de los cuales 75 a 100 se almacenan en el hígado. Casi 200 a 50 gramos de glucógeno se almacenan en el músculo estriado y miocardio y músculo liso, ¿ya? Entonces, fíjense de qué forma más o menos se distribuye lo que es el carbohidrato en forma de glucógeno, ¿no? Mira, durante el ayuno, un adulto sano de 70 kilogramos utiliza 180 de glucosa por día para mantener el metabolismo obligado de células glucolíticas como neuronas, leucocitos, eritrocitos y médula renal. Otro tejido que utiliza glucosa como fuente energética son el músculo estriado, mucosa intestinal, tejidos fetales y tumores sólidos, ¿ya? Por eso es que le cuento que hay algunos pacientes que tienen algún tipo de tumor. Hay pacientes que sufren de hipoglicemia, ¿no? Se desmayan, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos tienen un tumor que es grande, y este tumor prácticamente le consume toda su glucosa, ¿ya? Miren, importante esto que quiero que lo tomen en cuenta.
prácticamente se utiliza de 180 gramos de glucosa por día para mantener el metabolismo obligado de células glucolíticas como las neuronas. Por eso es que se dice que la hipoglicemia es más grave que la hiperglicemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque las neuronas se alimentan de glucosa para poder funcionar, ¿no? Entonces, y cuando existe una alteración neurológica, o cuando existe una afectación o una falta de irrigación al cerebro, va a disminuir el consumo de glucosa y por lo tanto se va a afectar más, ¿no? O cuando existe una hipoglicemia donde va a haber un déficit de glucosa, entonces se va a ver alterada la función del cerebro. Por eso es que los pacientes con hipoglicemia, lo primero que se altera es su estado de conciencia, ¿no? Son pacientes a veces que están nubilados, que están estuporosos, que están con alteración del sensorio, ¿ya? El promedio de consumo de proteínico en adultos jóvenes sanos varía entre 80 a 120 gramos por día y cada 6 gramos de proteínas produce 1 gramo de nitrógeno. La degradación de 1 gramo de proteína da origen a casi 4 kilocalorías de energía, similar a la producida por metabolismo de los carbohidratos. Después de las lesiones de la proteólisis sistémica inicial, mediada principalmente por glucocorticoides, incrementa la excreción de nitrógeno a cifras que rebasan 30 gramos por día, lo que en términos generales corresponde con la pérdida de la masa corporal magra de 1.5% por día. Aquí fíjense, miren esto. Un individuo lesionado que no recibe nutrición por 10 días, en teoría, puede perder el 15% de la masa corporal magra. Por lo tanto, los aminoácidos no pueden considerarse como reserva energética a largo plazo y la pérdida excesiva de proteínas, que es entre 25 a 30% de peso corporal magro, no es compatible con la vida, ¿ya? Un paciente prácticamente que ha perdido el 25 al 30% de sus proteínas, ya sea porque ha tenido una mala alimentación siempre, entonces estos pacientes prácticamente, no, pues, o sea, no hay cómo puedan sobrevivir, ¿no? Como les decía, una de las mayores complicaciones que pueden aparecer con este asunto de las proteínas es justamente con los pacientes quemados, que son los que requieren un mayor consumo de proteínas, ¿no? Porque la afectación que ellos tienen, lo que es la pérdida de la piel, o sea, prácticamente está destruida, ¿no? ¿Ya? Solo con la nariz. ¿Ya? 1, 2, más pequeño, 3, 4, 5, 8. Ella uno con más aire, dos más, uno, dos, 3, 4, 5, 8. Hola, hola. Doctor.
abajo, ahora. Ahí está. Esta la baja un poquito. Sí, muy bien, de abajo, está de abajo. Ahí. No. Esta ahí. De la baja. Un poquito. Ahí ya no se pasa nada. Sí, ahí está bien. Ya, escúchenme, revisen el tema ya. Cualquier cosa pueden preguntarme nomás por ya sea al privado o al grupo de WhatsApp, ¿ya? Los voy a dejar que tengan una situación aquí que resolver, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Está bien, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Chao. Está bien, doctor, muchas gracias. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctor.